Si te pasa o te ha pasado lo que has visto recién de querer afirmar una pieza a tu banco de trabajo y no lo podés hacer, y esto se puede ver a que o no tenés un banco de carpintero con todas las funcionalidades, con una prensa, o estás recién comenzando, tenés una simple mesa y no podés hacerlo. Bueno, si estás dentro de este grupo de personas que tiene este problema, no te preocupes porque a continuación te voy a mostrar cómo realizar una simple plantilla súper efectiva, súper fácil de hacer y sobre todo con un simple retazo de madera que probablemente tengas en tu taller o en tu espacio de trabajo para poder hacerla. Así que si querés solventar este problema y querés empezar a trabajar las piezas con total comodidad y afirmarlas a tu banco de trabajo, quédate porque ahora te muestro cómo hacerlo. Así que si les parece, vamos al video. Para hacer esta plantilla necesitamos una pieza de 40 por 20 centímetros. Yo utilicé un fenólico o triple A de 18 milímetros de espesor. Ahora presta atención a las medidas y las referencias que estaré haciendo. Primero, sobre uno de los laterales marcaré a 4 centímetros y realizaré un trazo a lo largo. Ahora sobre una de las testas de la pieza, cualquiera sea, haré una marca a 7 centímetros y realizaré un trazo a lo ancho. Acto seguido, vuelvo al lateral o lado que marqué anteriormente a 4 centímetros y siguiendo la línea de la testa, haré una marca a 7 centímetros para empezar a delimitar la pieza central, la que luego separaremos del resto de la plantilla. Luego, de forma opuesta, haré una marca a los 3 centímetros y trazaré una diagonal entre la marca anterior y esta última. El siguiente paso es realizar una marquita a 10 centímetros tomando como referencia la testa que marcamos al principio y siguiendo el primer trazo de todos a lo largo. Con esto marcaré el tope que tendrá la pieza central. Y por último, de forma paralela a la primera marca, trazaré una marca final entre 5 y 10 milímetros que será la luz o espacio que dejaremos para que tenga sentido el tope que marcamos en el paso anterior. Y seguiremos con el corte de todas las piezas. Para que los cortes queden bien derechitos y prolijos, utilicé la sierra de mesa para hacerlo, pero no realicé los cortes completos, sino que frené unos 3 centímetros antes de completarlos para evitar que se marque la plantilla por el lado de abajo. Hago cada corte, apago la máquina y una vez que el disco frenó en su totalidad, retiro la pieza para seguir con el siguiente corte. Esto es importante para evitar que la pieza vuelva hacia nosotros. Ahora bien, para completar los cortes utilicé la sierra caladora batería GST 185 Li de mis amigos de Bosch y para conseguir un corte limpio, evitando astillar o lastimar el fenólico, usé las sierras T308BO de la línea Expert de Bosch, ideales para cortar este tipo de material, entre otros. Por último, lijaré absolutamente todo para emparejar con mi lijadora roto-orbital a batería Bosch Hex 185 Li. Realmente la línea batería Bosch no solamente es de una calidad excepcional y una potencia increíble, sino que además el hecho que sea batería hace que el trabajo sea muchísimo más cómodo. Y con esto finalizamos la plantilla. Y funciona de la siguiente forma: afirmamos la plantilla con prensas a la mesa y colocamos la pieza a trabajar haciendo tope con la pieza central. La llevamos hasta donde trabe y la pieza quedará muy firme para trabajarla con absoluta comodidad. Lo bueno de esta plantilla es que al ser la pieza central en ángulo se adapta a diferentes anchos, por lo que nos da la versatilidad de poder trabajar diferentes piezas afirmándose con el mismo resultado. Ahora te dejaré algunos detalles adicionales sobre el uso y fabricación de esta plantilla. Te voy a dejar algunos datos adicionales de esta plantilla. Si bien yo lo fabriqué en fenólico de 18 milímetros de espesor o contrachapado, que en otros países de Latinoamérica se lo puede llamar triple A o plywood, lo podés fabricar en la madera que sea, incluso en madera natural. Otro dato es que si sos zurdo o cepillás con postura inversa, volteando la plantilla le cambias el sentido y vas a poder hacerlo con total comodidad, ya sea de una forma o de otra.
Otro dato interesante es que si bien podés afirmar la plantilla con prensas a la mesa, también podés sujetarla con tornillos en alguna mesa auxiliar o en algún sector que lo dejes exclusivamente para esto y dejar la plantilla estacionaria. Por último, los cortes los podés realizar, como lo hice yo, con sierra de mesa y finalizar con caladora. Pero si no tenés sierra de mesa, podés hacerlo únicamente con caladora o también, en el peor de los casos, con serrucho. Aunque usando este último método te aconsejaría que sea en madera natural para no lastimar el fenólico. Bueno, espero que te haya gustado este video y que te sea de utilidad. Como has podido ver, con esta plantilla vas a poder solventar ese problema que tenés y no solamente vas a poder trabajar con mayor comodidad, vas a poder darle mejor precisión a tus trabajos y sobre todo mucha más seguridad. Así que bueno, si te gustó este video, te invito a que te suscribas, que actives la campanita, que le des like y que compartas, que ayuda muchísimo. Pronto voy a estar subiendo un nuevo video donde les voy a mostrar cómo fabricar un elegante rack para tele. Así que bueno, como es habitual, les voy a dejar un video por acá, otro video por acá para que puedan seguir viendo contenido de mi canal. Así que bueno, gente, les mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video.